bendición, qué bonito ver todo, ¿verdad? Lo que han preparado, lo que las hermanas, ¿verdad? Con los niños. Y qué bueno que pueden tener este tiempo bonito de poder expresar, ¿verdad? Todo esto. Y nos alegra poder estar aquí el día de hoy. Feliz Día de los Padres. ¿Cuántos padres hay en esta mañana? Mire, solo dos. A ver, ¿cuántos padres hay? Mire, un fuerte aplauso. Feliz Día del Padre. Que espero que podamos, ¿verdad? Disfrutar este tiempo al máximo, ¿verdad? El día de ayer tuvimos un tiempo muy bonito también. Tuvimos un tiempo muy bonito. Entonces, ayer les decía a los hermanos, hay diferentes grupos. Hay de los que les gusta estar ahí en estas actividades y fueron los que estuvimos. Y hay de los que a veces no les gusta tanto este tipo de asuntos. También los amamos y celebramos en diferentes oportunidades. Están los que no pudieron por cuestiones de trabajo, por otros asuntos, ¿verdad? Pero nos pasamos un tiempo, mire, extraordinario, un tiempo muy, muy bonito el día de ayer y vamos a seguir disfrutando el día de hoy por fe, ¿verdad? ¿Verdad? Vamos a seguir disfrutando este tiempo. Muy bien, el día de hoy quiero hablarles acerca de la paternidad divina. ¿Cuál es el ejemplo de paternidad que nosotros encontramos en la Biblia? En la palabra del Señor encontramos ejemplos de toda índole, de la manera, ¿verdad?, que el Señor nos habla, nos enseña, nos instruye para que nosotros podamos aprender de la palabra y poder guiarnos por la palabra. Hay varios pasajes bíblicos en los que hablan de los padres, hablan de la paternidad. Pero hay uno en específico que me llamó la atención y que me gustaría por unos minutos poder pensar, hablar de esto. Y se trata de Lucas capítulo 15, verso 11. Nos da una historia de una familia, de un padre con sus dos hijos. Y sucede algo en esta familia. El padre tenía sus bienes, tenía sus cosas, pero en medio de todo eso, el hijo tomó una decisión. Y entonces el hijo le dice al padre, el hijo menor le dice al padre: ¿podrías darme la parte que me corresponde? Quiero mi parte de herencia antes que mueras, imagínese usted. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Se cree que había ciertas prácticas en el tiempo antiguo en donde dividía en 3/3, dividía en 3 partes la herencia, y 1/3 le daban al hijo pequeño y 2 de los tercios, ¿verdad?, les daban al hijo grande. No sé por qué lo hacían de esta manera. Posiblemente si el otro hijo pedía su herencia antes que el padre faltara, le podría dar otro tercio y el padre quedarse con 1/3 para terminar sus últimos días. El punto es que el hijo menor, como usted sabe, le pide al padre y le dice: dame la parte que me corresponde. Y el padre, dice la palabra del Señor, que el padre accedió a darle la parte que le correspondía. Ahora bien, tomemos en cuenta que el padre no estaba obligado a hacerlo. No había nada que lo obligara a hacerlo. Era decisión de él poder darle esta parte al hijo. Pero es interesante, y tome nota de esto, que el padre accedió a dividir sus bienes. Y más adelante vamos a ir entendiendo por qué el padre accedió. Pocos días después, el hijo menor empacó todas sus pertenencias y se mudó a una tierra muy distante, donde fue y derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. ¿Sabe algo interesante? Que hijo pródigo significa derrochador.
alguien que derrocha, que gasta el dinero. Y entonces, después de vivir esa vida desenfrenada, al poco tiempo, por supuesto, una vida desenfrenada, no le iban a aguantar el dinero que tenía, las riquezas que le habían dado. Al poco tiempo se le acabó el dinero y hubo una gran hambruna en todo el país donde él estaba y comenzó a tener hambre. ¿Sabía usted un dato interesante de que cuando una persona se gana la lotería, ¿ha escuchado usted de personas que se han ganado la lotería? ¿Sabe que hay estudios que dicen, o hay datos que reflejan que después que una persona se gana la lotería, años después, esa persona es más pobre que antes que se ganara la lotería? Porque no haya qué hacer con tanto dinero que empieza a gastar, a vivir vida de lujo y a gastar y a gastar y a gastar, y cuando se da cuenta pierde aún lo que tenía antes que se ganara la lotería. Entonces, si usted tenía esa esperanza de ganarse la lotería, no es buena idea. Aborte el plan, ya no siga comprando boletos de lotería. Entonces, eso le pasó al hijo pródigo. Mire, él estaba bien, tenía comida. Si el padre tenía bienes y le dio su herencia, quiere decir que vivían bien. Si ahí tenían trabajadores, eso quiere decir que vivía bien. Y ahora se va y vive aquella vida desenfrenada. Me imagino que se llevó a alguno de sus amigos. Total, que terminó todo el dinero y en aquel lugar las cosas no estaban bien. Y entonces dice que empezó a ver qué hacía, a buscar trabajo, y convenció a un granjero local de aquel lugar para que lo contratara. Y el hombre lo envió al campo para que le diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero ni para eso tenía acceso. Recuerde que lo que estaba pasando allá era una hambruna grande, tremenda, la que estaban viviendo. Y mire, hermanos, entonces, cuando vemos estas palabras algarrobas, yo estaba averiguando qué significa algarrobas. Dice que es el fruto de un árbol llamado algarrobo, de ahí viene. Es abundante en Siria, las vainas contienen una sustancia dulce parecida al tuétano. Son alimento para el ganado y los cerdos. Ocasionalmente lo comían los menesterosos, los necesitados, ¿verdad? Los que no tenían nada, ocasionalmente lo comían. Interesante que este muchacho quería comer aún de aquellos alimentos. Pero finalmente, dice el verso 17, finalmente entró en razón y dijo a sí mismo, o sea, pensó en casa, ¿hasta quiénes dicen? Hasta los jornaleros tienen comida de sobra. Ahora, ¿qué significa esto? Lo que significa es que si tenía jornaleros el papá tenía, ¿verdad? Era pudiente, vivía bien. La vida anterior a que pidiera su herencia, hermano, estaba viviendo bien el muchacho, no necesitaba nada. No pidió su herencia, ¿verdad? Porque no tenía para comer, no pidió su herencia porque quería emprender un negocio y quería hacer algo, no. Pidió su herencia para derrochar el dinero que le dieron. Y pensando y dijo, yo estoy aquí muriéndome de hambre, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno que me llames tu hijo. Te ruego que me contrates, mire hermanos, a dónde había llegado, como uno de tus jornaleros. ¿Sabe?
Muchas veces cuando estamos pasando momentos difíciles, pensamos en qué hacer y podemos llegar hasta ese punto y decir: lo que estoy haciendo no está bien, la manera que estoy actuando no está bien, estoy en lo incorrecto, voy a cambiar. ¿Alguna vez hemos pensado en cambiar? ¿Verdad que sí? Pero del dicho al hecho hay mucha diferencia, ¿cierto? Hay mucho camino, hay mucho trecho. Y entonces pensamos: ahora sí voy a cambiar, voy a hacer esto, voy a hacer esto de ahora en adelante. Mañana me levanto a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana y voy a andar corriendo, Es otra historia, ¿no? Y nos proponemos: ahora sí voy a hacer cambio, ahora sí voy a hacer. Pero ahí nos quedamos. Casi que le hacemos como aquel personaje, no sé si todavía se acuerda, que decía: sí lo hago. ¿Se acuerdan? ¿Y qué pasaba? ¿Lo hacía? No lo hacía. Pero hay algo interesante en este hijo derrochador, que a pesar de que había tomado malas decisiones, ahora empieza a pensar, que es el primer paso que está dando bueno. Ahora empieza a pensar cómo hacer las cosas diferentes. Y empieza a pensar y decir: no, en la casa de mi padre, ¿verdad?, los trabajadores comen mejor que yo. Voy a regresar y voy a hacerlo. Mire, y dice el verso 20: entonces regresó a la casa de su padre. O sea que llegó a la acción. No fue solo pensamientos, no fue solo ideas, no fue solo inquietudes, me gustaría hacer esto, me gustaría hacer lo otro, sino que fue y lo hizo. Y entonces ahora dice, cuando todavía estaba lejos, regresó a la casa de su padre, todo ya lo había pensado, ahora lo hace. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar y lleno de amor y de compasión corrió a su hijo. Qué momento más precioso que estaba pasando. Corrió a su hijo, dice, cuando estaba lejos y lo vio y lleno de amor y de compasión, lo abrazó. Mire, hermanos, y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de que me llames tu hijo. ¿Sabe? Es interesante la actitud de este muchacho. Este muchacho había tenido un tiempo de transformación tremendo, ¿verdad? Porque otro hubiera sido, si hubiera aparecido nada más y ya llegué, ¿verdad? Solo ahí venía, ¿no? Y entonces hubiera llegado y quizás el padre alegre y el hijo se hubiera quedado así, mire. ¿Ha visto usted esos cuadros alguna vez? Personas que cometen errores y después de cometer los errores regresan: pues ya que, aquí estoy, ¿no? Ya regresé, ¿no? No habla nada, solo se quedó ahí parado. Pero sabe que el hijo pródigo no hizo eso. No se quedó simplemente ahí parado, sino que viene y le dice, asume su responsabilidad. Ese es un punto muy importante. Asumir nuestro compromiso, asumir, ¿verdad?, lo que nosotros hemos hecho. Y viene y le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno que me llames tu hijo. Y mire, hermanos, y el resto, pues él ya lo tenía planeado. Decirle: hazme como uno de tus jornaleros. Sin embargo, parece que antes que el muchacho terminara de pedir perdón, que el muchacho terminara de contarle, de expresarle todo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo, sandalias para sus pies. Maten el ternero más gordo. Tenemos que celebrar con una fiesta. Mire, hermanos, eso está interesante. Era el tiempo de celebrar, pero hay algo interesante,
que me llama la atención, que solo al verlo, el padre sabía todo. No sé si a usted le ha pasado que usted ve a sus hijos y lo ve, ya sabe que algo pasó, ya sabe que algo está mal. Imagínese, el padre sabía que en esos tiempos las cosas no estaban bien, la economía no estaba bien, las cosas estaban mal en la economía, la manera que venía vestido, cómo venía con su ropa, o sea, eso le estaba dando un mensaje a su padre. No venía bien vestido, porque no venía bien vestido es que dice, no, traigan ropa para mi hijo, traigan sandalias para sus pies. ¿Qué le da a entender eso? Que haya pedido sandalias para sus pies, ¿qué mensaje le da? ¿Cómo cree que venía ese muchacho? Descalzo, ¿cierto? Este muchacho venía descalzo. ¿Cómo lo miraría su padre? Después que tenía todo, era el hijo pequeño. Algunas veces el hijo pequeño es consentido, ¿cierto? Algunas veces, no siempre. Qué bueno que no está Gaby por aquí. No siempre, ¿verdad? Pero algunas veces es el hijo pequeño el consentido. Mira, a mí me tocó la bendición de ser el hijo pequeño. Entonces, pero cuando el padre mira a su hijo, cuando el padre está mirando que su hijo está regresando en estas condiciones, en vez de regañarlo, en vez de decirle, ¿qué le hubiéramos dicho a nosotros? A ver, si hubiera visto a su hijo regresar con la ropa vieja, desgastada, rota quizás, sucia, descalzo, ¿qué le hubiera dicho? Te lo dije, ¿no? ¿Ves? Te lo dije. Eso querías. Eso te pasa. ¿Y qué pasó con el dinero? ¿Y dónde está el dinero que te di? ¿Qué hiciste con el dinero? Pero mire, hermano, mire la actitud del padre. Recuerde, este ejemplo que está aquí, tiene muchos mensajes. Tiene muchos mensajes que ahorita vamos a ir aprendiendo. Y entonces dice, este hijo estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Comenzó aquella fiesta. Comenzó aquella celebración. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de la música y el baile en la casa. Y preguntó a uno de los sirvientes que estaba ahí, y el sirviente le preguntó qué pasaba. Y el sirviente le dice, tu hermano ha vuelto. Y le dijo, tu padre mató el ternero engordado, el que teníamos engordando para una fiesta especial, ya se llegó la fiesta especial. Celebramos porque llegó a salvo. El trabajador se lo dijo de buena manera. Y entonces, hermanos, y ahí fue donde empezó. El hijo mayor se puso alegre. ¿Qué hizo el hijo mayor? Se enojó y no quiso entrar. Mire, hermano, la actitud del padre. Mire la actitud del padre. Si usted va siguiendo la actitud del padre, la primera que tiene es que el padre cede cuando el hijo le está pidiendo la herencia. La segunda escena que vemos al padre es cuando ve venir al hijo desobediente y en vez de reclamarle, abre los brazos y lo recibe, le restituye muchas cosas. Tercera escena del padre. Ahora el hijo está enojado y se pone sus moños y no quiere entrar. Y dice que su padre salió y le suplicó que entrara. Pero él respondió, todos estos años, reclamos, todos estos años he trabajado para ti como un burro. Mire como que de ahí aprendimos, Y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste.
y de todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Mira, hermanos, el padre le dice, mira, hijo, todo lo que está aquí es tuyo. Tú has estado siempre a mi lado. Mira, hermanos, hay bendiciones que no disfrutamos. Hay bendiciones que tenemos que no disfrutamos, hermanos, porque nuestra mirada, nuestro corazón está puesto en otras cosas. El estar al lado de su padre era una bendición que este hijo mayor tenía, pero que no la estaba disfrutando. Por ahí dicen que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿cierto? Hasta que lo ha perdido. Mire, hermanos, este muchacho estaba ahí, el hijo mayor, tenía a su padre, tenía la bendición de tener a su padre al lado. Sin embargo, lo tomó en poco, ¿verdad? No apreció esa bendición que tenía. Mire, cuando uno tiene a su padre y trata de estar con él y tiene esa bendición, y luego llega el momento cuando ya no lo tiene, se extraña, ¿cierto? Es duro, es triste ya no tener a su padre con uno. Mire, esa bendición muchas veces uno no logra apreciarla, no logra apreciarla. Y eso le está diciendo, tú me has tenido a tu lado. En otras palabras, tú has tenido la bendición que yo esté contigo. ¿Sabe que hace años mi papá me dijo, mira, hijo, yo entendí la bendición de tener a los padres. Yo tuve mis padres conmigo y fue una bendición, pero llegó el momento que ya no los tuve. Y aprendí que en esta vida es un tiempo que tenemos a los padres. Y ese tiempo que lo tenemos que aprovecharlos. Tenemos que disfrutar que tenemos el padre o la madre con nosotros. Y en su momento no lo entendí. Y como dijo Jesucristo, lo entenderán después, ¿no? Y ya después cuando lo he vivido, lo he entendido, ¿no? Y ahora este padre le está dando esa lección al hijo mayor. Y le está diciendo, mira, tú has tenido la bendición de tenerme. Pero sabe una cosa, como el hijo no había vivido el estar lejos, no lo entendía. Yo creo que el hijo menor podía explicárselo mejor, ¿no? De sentarse y decirle, mira, siéntate, te voy a explicar. Te voy a explicar todo lo que yo viví. Pasé hambre, pasé frío, pasé desprecios, pasé, ¿verdad?, de todo, porque estaba fuera de la casa. Mire qué interesante, hermano, es que aquí hay demasiados mensajes como para poder entender. ¿Sabe? Hay muchas cosas, ¿no?, que a uno le enseñan y cuando viene a la palabra, uno lo puede entender. Cuando uno está cerca de casa, uno tiene cierto valor. Más en los pueblos donde vivimos o de los lugares donde usted venga. Donde conocían a su familia, ¿cierto? Y decían, oh, este es el hijo de los Pérez, de la familia de los Pérez, ¿no? Le tienen cierta consideración porque lo conocen. No sé si me está siguiendo, ¿cierto? Ese es el hijo de Julano de tal, ¿verdad? Ok, ¿verdad? No, si necesita algo, vamos a tratar de ayudarlo porque conocemos la familia. Aquí pues es diferente, ¿verdad? Pero porque no conocemos a los vecinos ni nada de eso. Pero creo que de donde venimos, hermanos, se da el conocer la familia, ¿no? Y más que esta familia era una familia de prestigio. Mire, cuando estaba cerca del papá tenía cierto valor el muchacho aquel, el hijo pródigo. Cuando estaba cerca del papá él valía. Él tenía trabajadores, él podía darle órdenes a los trabajadores, era el hijo del dueño. Pero una vez se alejó del padre, se llevó lo que tenía,
Mientras tenía el dinero todavía podía. Una vez perdió el dinero y perdió esa protección paterna que tenía, el valor se vino al suelo. Hay algo que me recuerda de la palabra, el Salmo 91, que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mientras moraba bajo la sombra, mientras el abrigo del Padre, tenía el respaldo del Padre. Una vez se salió de esa protección, quedó solo, quedó expuesto a todo lo que vivió. Mira, hermanos, de la misma manera con nuestro Padre Celestial, cuando nosotros estamos dentro de esa protección del Padre, Él nos cuida. Una vez nosotros nos salimos, estamos expuestos a todo lo que pueda pasar. Algo que aprendo de este pasaje bíblico es que el Padre de las oportunidades, yo miro al Padre del Hijo Pródigo como el Padre de las oportunidades. El Padre de las oportunidades te ama tanto que te deja tomar tus propias decisiones. ¿Sabe? Eso es bueno y para nosotros es malo a la vez, ¿no? Un hermano me decía: pastor, ¿por qué Dios no nos hizo, ¿verdad?, de una manera donde solamente hiciéramos su voluntad, como un robot, ¿no? Y nada más, pues hubiera sido bueno. Pero Dios nos dio esa oportunidad. El Padre de las oportunidades nos hizo, ¿verdad?, con decisiones, poder tomar nosotros nuestras propias decisiones con un libre albedrío. Y usted toma sus decisiones. Saliendo de aquí, usted toma sus decisiones. Si usted quiere regresar reflexionando en la palabra, si usted quiere regresar hablando del prójimo, si usted quiere, usted puede hacer lo que usted quiera, usted puede comer lo que usted quiera. Si saliendo de aquí quiere tener broncas en su casa, puede tenerlas. O sea, somos libres, hermanos. Y ese es el problema. Y ese es el problema, porque el hijo, el padre dice que le dio la herencia. No le dijo: pero espérate, ¿qué vas a hacer? ¿Qué más quieres? Tienes todo, pídeme algo que quieras, yo te lo doy. Mira, hermanos, si quería una casa, podía hacerle una casa. Si quería salir con sus amigos, podía, porque era el hijo del dueño. Imagínense a alguien que tenía un rancho, que tenía una finca, alguien que tenía dinero, que podía vivir bien. Pero sabe que el padre no lo cuestionó. No le dijo: mira, ¿estás pensando bien lo que quieres hacer? ¿Estás seguro de lo que quieres hacer? Porque si vas a hacer esto, te podría hacer esto. Mira, piénsalo. ¿Sabe? Él le dijo: bueno, es tu decisión. Segundo, una vida de insatisfacción nos lleva a tomar malas decisiones. ¿Por qué tomamos malas decisiones? Porque estamos insatisfechos. Porque a veces no hay paz en nuestro corazón. Nada nos gusta. Y hacen esto, pero ¿por qué hacen eso? Si hacen comida, ¿por qué hacen comida? Si hacen fiesta, ¿por qué hacen fiesta? Insatisfecho, quiero algo más, quiero algo diferente. Y ahí es cuando nos vamos y tenemos unas experiencias bien tristes. Nuestro Padre Celestial siempre está dispuesto, hermanos. Después que cometimos errores, después que metemos la pata, después que nos equivocamos, siempre está dispuesto para recibirnos en sus brazos de misericordia, de amor y de perdón. Qué tremendo, qué misericordioso. No le dijo: a ver, este ya no es mi hijo. Te desconozco, tú ya no eres mi hijo. Te fuiste, se perdió todo. Misericordia, amor. ¿Con qué amor viene y lo abraza? ¿Sabe? En ese abrazo hay perdón. A pesar de que te equivocaste, yo te perdono. A pesar de que metiste la pata, yo te doy una nueva oportunidad.
Mira, hermanos, la falta de amor, de misericordia y de perdón nos vuelve insensibles como el hijo mayor. El hijo mayor no tenía esa misericordia en su corazón. No había amor como para recibir a su hermano y darle una segunda oportunidad. Por eso hoy el punto es que tenemos un Padre de oportunidades, que nos da una y otra oportunidad y que nosotros debemos de aprender a ser como ese Padre de oportunidades y no ser cerrados, no cerrarnos como el hijo mayor. Ni siquiera quería entrar en el lugar donde el padre estaba haciendo una fiesta para su hermano mayor. O sea, no quería ni siquiera saludarlo, ni siquiera decir, ¿dónde está mi hermano? No, una alegría, voy a ver a mi hermano nuevamente. No, este se llevó su herencia, lo que estaba pensando era su herencia. Lo que estaba pensando era cómo aquel había disfrutado, aquel había vivido la vida. Quizás la vivió por un momento, por un tiempo, pero luego cayó en desgracia. ¿Sabe? Es importante que nosotros nos preguntemos, ¿cuál es el modelo que nosotros estamos viviendo? ¿Cuál es el modelo? Empecemos por los padres, ¿verdad? Que ese es el énfasis el día de hoy. Padre, ¿qué tipo de padre eres? ¿Eres un padre misericordioso? ¿Eres un padre de oportunidades? ¿Eres un padre que hay amor, que hay perdón para tus hijos? Yo sé que han habido hijos ingratos, han habido hijos malos, podríamos decir, ¿no? Pero sabe que hay hijos que han regresado y que los padres los desconocen. Mire, el padre tomó la iniciativa, se levantó y fue y abrazó al hijo, sin preguntas. No dijo, no, él tiene que venir primero y él tiene que ponerse de rodillas. Él no hizo tanta cosa, hermano. Simplemente se levantó, porque Dios estaba trabajando el corazón de su hijo. Si nosotros tenemos nuestra fe en Cristo, hermanos, debemos de tener la esperanza de que Dios va a trabajar en el corazón de nuestros hijos. La palabra del Señor dice que vendrían los tiempos en el que Dios trabajaría del corazón para traer hacia los padres, de los hijos hacia los padres. Y era el tiempo cuando el Espíritu Santo trabajara de la manera que lo está haciendo hoy día. Aprovechemos eso. Imitemos a este Padre, imitemos a nuestro Padre Celestial. Tener ese amor. No imite al hijo mayor. Muchas veces imitamos al hijo mayor. Somos insensibles. No nos importa lo que el otro esté pasando. Nosotros solo miramos, ¿verdad? Lo que nos conviene, lo que queremos. Vivimos enojados con la vida, enojados con la familia, quejándonos. Quiero decirle que aproveche este tiempo para restaurar relaciones. Una de las cosas más fuertes que se sufre en la vida a veces es la relación con los padres. Muchas veces han habido padres demasiado fuertes, demasiado insensibles, que han causado dolor, tristeza en el corazón de los hijos, de tal manera que los hijos están heridos y que no pueden ni siquiera acercarse a ellos y darles un abrazo. Pero sabe, cuando tomamos la actitud de este hijo, de que hubo arrepentimiento, hubo oportunidad, así como el padre le dio oportunidad al hijo, sabe que así es necesario que el hijo le dé oportunidad al padre. Que el día de hoy, si su padre todavía está vivo, que usted pueda darle una llamada. Si no está cerca de usted, pueda usted darle una llamada y poder perdonar, poder acercarse con un corazón perdonador para con su padre. Aún haya sido usted ofendido, maltratado. Si usted tiene un hijo que ha abandonado, si tiene usted un hijo que ya no ha llamado, ¿verdad? Que yo tal vez diga, no, pues ya es mayor, ya es grande, hay que viva su vida. Este es el tiempo de imitar al Padre Celestial. Agarre su teléfono, dele una llamada a su hijo, a su hija, lo que sea.
Dele una llamada conéctese, imite a Dios. Imitemos a Dios a tener un corazón diferente. Y si ya no está con vida su padre y usted actuó de una manera errónea, pídale perdón a Dios, que el Señor le ayude para poder restaurar. ¿Sabe? Cuando hay una reconciliación, la Biblia dice que hay fiesta en los cielos. Cuando un pecador se arrepiente. Cuando no perdonamos, somos pecadores, estamos pecando, estamos fallando. La Biblia dice que si no somos capaces de perdonar a nuestro prójimo, nuestro Padre también no nos va a perdonar a nosotros. Entonces, ¿es pecado no perdonar? Claro que es pecado no perdonar. Tenemos la oportunidad de hacer las cosas diferentes. Tenemos la oportunidad de vivir de una manera diferente. A eso nos está llamando Dios. Y va a haber fiesta en los cielos cuando usted va a tener una actitud correcta. Padres, termino con esto. ¿Cómo está administrando esa paternidad que Dios les ha dado en sus manos? ¿Está conectado con sus hijos? ¿Está guiando a sus hijos? ¿Está llevando a sus hijos por un buen camino? ¿Los está abrazando como aquel padre amoroso que viene, hermano, con ese amor, con esa gracia para darle una segunda oportunidad a sus hijos? Esta mañana me gustaría orar por los padres. Pueden pasar aquí adelante. Que el Señor, oremos, que el Señor nos dé un corazón perdonador. Que el Señor nos dé un corazón donde pueda haber misericordia. Un corazón misericordioso. Un corazón perdonador. Y que podamos vivir de una manera diferente. Podamos acercarnos. Si usted tiene hijos, véngase aquí adelante y pídele al Señor que le dé esa sabiduría